Querida familia, muy buenas noches. Me encanta poder saludarte. Me emociona estar aquí para contarte las tétricas historias de terror relacionadas con estos seres tan oscuros. Me emociona porque hoy no te voy a contar relatos de hechiceras, sino de brujas de verdad. Si eres nuevo o nueva por aquí, bienvenidos. Has llegado al lugar correcto. Aquí donde tus miedos se hacen realidad. Ten mucho cuidado, en especial si te sientes muy valiente. Lamento decirte y puedo asegurarte que no podrás llegar hasta el final. Pero vamos, es tu primera vez aquí y lo entiendo. Déjame llevarte a los lugares más oscuros de la humanidad. ¿Están listos para esto? Me llamo Nicolás Reséndiz, soy originario de Puebla y deseo contarles algo que me sucedió hace 40 años. En la actualidad tengo 60. Las cosas iniciaron cuando conocí a Adela, una muchacha de la que me enamoré y que gracias al cielo me correspondió. Efectué el cortejo de aquellos tiempos y nos casamos con la bendición de nuestros padres. Luego buscamos la manera de hacer una casa y cuando quedó levantada, nos mudamos a fin de empezar una nueva vida. En un espacio propio pasó lo que tenía que suceder y pronto Adela anunció que se encontraba embarazada. Al cabo de 9 meses llegó Rogelio, un niño hermoso que nació pesando 3 kilos con 200 gramos. En cuanto llegó a la casa, un ambiente extraño nos comenzó a inquietar durante las noches, pero no le prestamos atención hasta que fue complicado. Por ejemplo, en la tarde solían acercarse muchos tecolotes y se ponían a cantar en los árboles más cercanos. Luego, aunque hubiera luna, la noche se veía muy oscura. Lo que remató las circunstancias fueron unos ruidos insólitos en el techo de la lámina, algo que se parecía a los rasguños de algún animal. Si bien sabía que debía levantarme para revisar, lo cierto es que me caía un sueño muy pesado y me impedía abrir los ojos. A Adela le sucedía algo similar, pero ella luchaba hasta que salía de la somnolencia, pues su instinto de madre no podía ignorar el intenso llanto de nuestro hijo. En fin, era nuestra obligación ver las señales, mas no lo hicimos y el precio fue muy caro. Una vez que Rogelio cumplió 1 mes, decidimos bautizarlo, pero resultó que el sacerdote tenía que hacer algo fuera del pueblo y nos pidió esperarlo. Durante ese lapso, las noches insólitas continuaron hasta que en cierta ocasión, algo se llevó a nuestro bebé. Y cuando despertamos para ponernos a buscarlo, lo encontramos detrás de la casa. Estaba frío y lleno de moretones con los ojos abiertos. La mueca de su inocente rostro reflejaba un miedo inmenso. En medio del funeral la gente nos empezó a preguntar qué pasó y no les podíamos explicar porque no lo sabíamos. Lo entendimos hasta que las personas mayores de la zona empezaron a hacer preguntas. Nos cuestionaron si hubo comportamientos raros en el bebé, si lloraba de noche o si oíamos ruidos en el techo. A mi mujer le consultaron si se despertaba de noche o si su sueño era muy profundo. A todo respondimos que sí y con eso quedó expuesta a una verdad que ignorábamos. Con el mayor tacto posible, una señora mayor nos comunicó que una bruja estuvo acechando nuestro domicilio y se llevó a Rogelio para alimentarse con él. Así de simple. El hijo que tanto ansiábamos desapareció porque no pensábamos que las leyendas como esa fueran reales. A partir de ahí no dormí. Mi esposa lloraba de día y de noche. El dolor y la culpa nos carcomían. Nos sentíamos culpables y no teníamos modo de solucionarlo. Así fue como empecé a salir por la noche. Al principio solo iba a caminar. Luego se me ocurrió llevarme mi escopeta, con el gatillo bien aceitado por si acaso. Empecé a reflexionar y llegué a la conclusión de que la criatura que me quitó a mi hijo ya no regresaría a mi casa, pero sí visitaría cualquier otro lugar en donde hubiera un bebé.
Empecé a observar a mi alrededor, a fijarme en las mujeres para definir quién tenía hijos pequeños o se hallaba embarazada. Y así di con Virginia, una muchacha de 21 años que estaba por dar a luz. Era su primer hijo, de modo que se encontraba en la misma situación que mi esposa y yo. Cuando nació su bebé, cada noche me iba a caminar cerca de donde vivía Virginia. Inicialmente no noté nada raro, pero luego la bestia maligna acudió. Era un ser extraño, de cuerpo abultado. Tenía características humanas y animales. Su cabeza mostraba proporciones enormes y sus labios parecían de ave. No tuve la más mínima idea de por qué la naturaleza permitía la existencia de un ser como ese, pero no estaba ahí para comprenderlo, sino para regresarle un poco del sufrimiento que me causó. Levanté el artefacto al que me agarraba con mucha fuerza, enfoqué a la figura oscura posada sobre el techo de los vecinos y apreté el gatillo. Un chillido espantoso se oyó por todo el pueblo y la criatura cayó hacia la parte trasera de la casa, sin dejar de emitir algo parecido a los graznidos. La gente dentro del domicilio se levantó y vi salir al esposo de Virginia con un machete. Sin embargo, no le di tiempo a nada. Le dije: La bruja andaba encima de tu casa. Tiene que estar allá atrás. Juntos le dimos vuelta a la vivienda. Sin embargo, lo que encontramos fue un charco de líquido asqueroso, entre rojizo y negruzco. Seguimos el rastro, pero se perdió en el huerto. Encima de la casa, en las láminas metálicas, el mismo líquido nauseabundo dejó unas marcas que no se quitaron ni cuando la señora Virginia las lavó con jabón. En las próximas jornadas, volví de noche, pero la bruja ya no acudió. Pasaron las semanas, bautizaron al niño y el asunto fue quedando en el pasado. Cuando hubo otras embarazadas, también me fui a fijar y nada. Casi un año después, con el alma un poco más tranquila, me puse a caminar por la huerta en la que desapareció la bruja. Llegué hasta la falda de un cerro y ahí encontré algo extraño, unos huesos finos rodeados de un plumaje negro. En ese instante sentí la corazonada de que era la bruja, pero hasta hoy no lo sé. Le eché hojarasca y le prendí un cerillo. Con los años, Adela y yo sanamos. Encargamos otro bebé y Dios nos concedió el favor de que todo saliera bien. Desde el nacimiento hasta su bautizo, no dejé de cuidar mi casa durante las noches. Pero no nos acechó nada. A lo mejor aquella fue la única bruja o de algún modo sabían que en ese domicilio y en ese pueblo había alguien dispuesto a cazarlas. Nací en 1971. Actualmente tengo 54 años. Soy originario de la Sierra Hidalguense y cuando crecí el mundo era completamente diferente. No había teléfonos, televisión ni internet. Nos divertíamos corriendo entre las huertas y contando cuentos frente al fogón. La escuela no era tan importante, pero íbamos porque no teníamos qué más hacer hasta los 12 años. Después nuestros papás nos llevaron al campo para enseñarnos a trabajar la tierra, a sembrar y a cosechar. Una de las leyendas que más solíamos escuchar mientras la leña ardía era la de la bruja que vivía en un cerro llamado El Calvario. Era una zona deshabitada del pueblo. En parte, creíamos que se debía a que estaba marcado como una zona federal, pero también tenía ciertas cosas que nos inquietaban. Por ejemplo, mucha gente había visto bolas de fuego bailando encima de la arbolada, y algunos valientes, al pasar cerca de ahí por la noche, aseguraban que se oían voces. Cada tanto salía alguien a decir que vio algo extraño en el Calvario, y por eso preferíamos no acercarnos. Entonces pasó el tiempo, crecí y llegué a los 15 años. Me hice de un amigo con el que iba para todos lados. Ya no estudiaba, por eso después de trabajar con mi papá, tenía mucho tiempo libre para irme a la calle a platicar con las muchachas o jugar fútbol.
Una noche, mientras caminábamos por la carretera, mi compañero señaló algo encima del calvario. Seguí la dirección de su dedo con la mirada y yo también lo vi. Era una esfera anaranjada que se movía de forma circular. Desde donde estaba, se veía pequeña, pero de cerca debía ser enorme, como del tamaño de un becerro recién nacido. Mi amigo y yo empezamos a bromear con respecto a que aquello era una bruja, y uno con el otro nos retábamos a ir al Calvario para probar nuestra hombría. Entre esto y aquello, te digo y me dices, empezamos a caminar hacia el cerro, y cuando menos nos dimos cuenta, ya estábamos en el lindero que se suponía no debíamos pasar. Claro está, nos metimos, pues si no, no hubiera sido historia. Aunque a partir de ahí, avanzamos con lentitud y en silencio. Cuando vimos desde abajo, la supuesta bruja todavía andaba moviéndose, pero allá en la punta del cerro. Cuando ya habíamos subido un tanto, nos fijamos y la esfera no estaba por ningún lado. Continuamos caminando hacia arriba y de repente mi amigo me empujó detrás de un tronco grueso, pues en un pequeño claro se hallaba algo, una figura rara, apenas visible en medio de la negrura nocturna. Desde donde estábamos, parecía un ave de gran tamaño, pues incluso nos dio la impresión de que se estaba acicalando las plumas. Por supuesto, sentimos miedo y la valentía que nos había llevado hasta ese lugar se nos cayó al suelo. Lo único que hicimos fue quedarnos quietos y mirar. Conforme fue pasando el tiempo, más estrellas salieron y la luna se asomó en el horizonte. Su luz fue la que nos permitió observar mejor a la criatura. Tenía un cuello largo, como de ave. Confirmamos claramente que lo que cubría su cuerpo eran unas plumas muy negras y enormes, como de cuervo, porque hasta destellaban con la luz de la luna. Las patas o pies no se le veían, pues su plumaje era abundante y le cubría todo. Entonces, mi amigo, quizá animado por la curiosidad, se movió y pisó algo que hizo ruido. Esa cosa levantó la cara y solo así pude verla. De verdad experimenté un horror intenso, pues sobre aquel organismo animal se asentaba una cabeza con características humanas. Tenía 2 ojos, una nariz abultada y una boca con labios gruesos. Estaba algo deforme y desproporcionada, pero no cabía duda de que la cara era de una mujer vieja. Tras llamar su atención, no se nos ocurrió ninguna otra cosa más que correr hacia el pueblo lo más rápido posible. Nos movimos en medio de los troncos. Íbamos jadeando por la velocidad y el temor a que la criatura nos alcanzara. En cierto punto escuchamos un poderoso aleteo y miramos hacia atrás, pero no había nada. Entonces mi compañero dijo: «¡Arriba! ¡Mira hacia arriba!». Y al ver para el cielo, notamos una sombra que nos perseguía. La bruja iba volando encima de los árboles. Tratamos de bajar con más rapidez. No nos importó golpearnos con las ramas ni desgarrarnos la ropa con los arbustos espinosos. Lo único que deseábamos era alcanzar el lindero, aunque no teníamos claro si llegar ahí significaría haber escapado. Hicimos la bajada en unos minutos, pero nos pareció una eternidad. Antes de llegar al lindero, vimos un fogonazo anaranjado y oímos unos chillidos estridentes. Luego, cuando por fin cruzamos la cerca, volteamos y notamos que la bola de fuego había regresado, pero no se movía con suavidad como antes, sino que saltaba de un modo frenético, como si hubiera una barrera invisible ante la cual no podía pasar. Obviamente no nos quedamos a revisar ni a confirmar nada. Seguimos avanzando hasta llegar a la plaza, y todavía desde ahí vimos la esfera e imaginamos que seguiría enojada por nuestra osadía. Nos tomó un buen rato calmarnos y volver cada uno a nuestra casa. Creímos que ya se había terminado la cosa. Sin embargo, nos empezó a ocurrir algo inquietante durante las noches. Primero no nos dijimos nada, porque creímos que era personal y tampoco queríamos mostrarnos débiles. Pero una tarde, la inquietud me obligó a decirle a mi amigo: «Ojalá no hubiéramos ido al cerro aquella noche, porque desde entonces tengo pesadillas con los chillidos de la bruja».
Mi amigo se giró de manera brusca y me dijo que él estaba pasando por lo mismo. Me contó que se empezaba a dormir y enseguida oía aquellos gritos espantosos que lo obligaban a sentarse de golpe para confirmar que la criatura no estuviera a un lado de él. Eso nos estuvo pasando desde los 15 hasta cerca de los 20 años. Luego, quién sabe por qué, dejó de ocurrirnos, pero jamás llegamos a olvidar la experiencia vivida. No lo sé, a lo mejor aquella bruja se murió y el hechizo se terminó. Esa noche, fui con un grupo de amigos a una fiesta en un rancho del estado de Puebla. Teníamos que caminar por un camino de parcelas y sembradíos. Íbamos platicando, haciendo bromas sobre lo ocurrido en la fiesta, pero 2 de mis amigos iban pasados de copas. Éramos en total 4 amigos. En el camino cada uno se iría quedando en su casa. Todos teníamos que cruzar un puente que acortaba la distancia entre 2 comunidades y eran divididos por un río. Yo estaba preocupado por los amigos que venían tomados porque ellos eran los últimos que terminarían el recorrido. Y a pesar de que no era la primera vez que pasaba eso, esa noche en especial presentía algo. El aire, los árboles, todo se sentía raro. La noche nos tenía preparada una sorpresa tan espantosa. Seguimos caminando hasta casi llegar al puente, cuando escuché una risa a lo lejos. Les pedí que se pararan y escucharan, pero nadie percibió nada. Decían que era el alcohol que se me había subido. Continuamos y el viento empezó a sentirse más fuerte. Se comenzaba a sentir muy frío, y los árboles se movían con fuerza de un lado a otro, como si quisieran advertirnos de que no continuáramos por ese camino. Teníamos que cruzar el río. Tal vez la valentía del momento fue la que nos hizo llegar al puente y pararnos un rato ahí. Ese río se veía quieto y lo observamos por un rato. Nos llegaba el frío del agua, así que me puse mi chamarra y ahí es cuando de nuevo escuché otra vez aquella risita que no me habían creído mis amigos. Hice una pausa y puse atención. Una especie de silbido cruzó el silencio y el sonido del agua que se escuchaba en las piedras. Esta vez lo escuchamos todos. Nos sorprendimos porque alguien estaba por ahí posiblemente vigilándonos. Movimos la cabeza en varias direcciones, pero no veíamos a nadie. Era raro, era muy raro. Les dije a mis amigos que nos diéramos prisa y termináramos de cruzar ese puente, pero se burlaron de mí diciendo que tenía miedo. Estuvimos un rato más con todo eso, cuando de nuevo el silbido se escuchó. Decían que tal vez otros trasnochados como nosotros andaban por ahí. Íbamos a caminar, cuando aquella risa se escuchó acompañada de sonidos allá abajo, en el río. Aventaban piedras al agua. Entonces todos nos asomamos por el puente para ver quién hacía esos sonidos. Y lo que vimos nos tomó por sorpresa. No era un ladrón o una persona a la que se le hubieran subido las copas. A orillas del río se encontraba una mujer. A lo lejos vimos que era una mujer de cuerpo bien proporcionado. Esto porque tenía un vestido largo casi transparente. Su cabello era negro y largo. Le brillaba tanto con la luz de la luna que parecían alas de cuervo. Se veía casi a su lado de lo negro que estaba. Se paseaba tranquilamente entre la orilla del agua y las enormes piedras del río. Me preguntaba cómo era que no tenía frío allá abajo, si nosotros en el puente nos habíamos puesto ya las chamarras y los suéteres que llevábamos. Los que son de Puebla saben que en ocasiones el agua hasta quema de lo fría que está. La mujer no nos veía, su mirada la tenía hacia sus pies. Mis amigos comenzaron a decirle piropos subidos de tono, y yo los callé de inmediato, pero era imposible con todo el alcohol en sus venas. Esa mujer seguía ahí tranquilamente ignorándonos, y después comenzó a silbar. Ahí nos dimos cuenta de que de ella venían los silbidos que escuchábamos en el camino. De momento se agachó y tomó una piedra que lanzó al río. Nos dio la espalda para hacerlo y nos permitió ver su figura que se dibujaba perfectamente.
Mis amigos cayeron mucho más en la tentación. La habían observado por todos lados. Aquella mujer, sin darnos la cara, levantó el brazo y nos hizo una seña con su mano y nos indicaba que bajáramos y la siguiéramos. En este punto, mis amigos enloquecieron y querían bajar. Yo les dije que eso no era normal, que era una trampa. Una mujer no podía estar sola en medio de un río en la madrugada casi desnuda y con un frío como el que se sentía. Ellos solo contestaron que no dejarían pasar la oportunidad. Ella los estaba invitando a ir. Pero yo estaba seguro de que alguien más podría estar del otro lado y los esperaría para asaltarlos. Era mejor seguir con nuestro camino, pero el entusiasmo de ellos era mayor que mi sensatez. No me hicieron caso, y solo un amigo se quedó conmigo arriba en el puente. No sabíamos si seguirlos o dejar que bajaran solos. Entonces, tuvimos la idea de seguirlos a cierta distancia para vigilarlos, y si era necesario, intervenir para salvarlos. Cuando bajamos, vimos que aquellos dos que iban por delante casi se acercaban a la mujer que permanecía de espaldas. Al sentir que ya estaban detrás de ella, lentamente se dio la vuelta y lo que dejó ver nos hizo sentir un profundo terror, el mayor miedo que he sentido hasta el momento. Esa mujer era completamente diferente. El vestido transparente ya era una especie de túnica roída, sucia. El cabello antes hermoso y negro, ahora era gris enmarañado y sucio. Era un ser de oscuridad, era una bruja. Ya no quedaba nada de la mujer deslumbrante que brillaba a la luz de la luna. Desde allá arriba, la mano que nos hizo señas para seguirla era blanca y hermosa de uñas perfectas, pero ahora era esquelética con uñas largas y sucias. Su sonrisa macabra nos mostraba unos dientes podridos y su rostro ahora era el de un esqueleto. Esa cosa no tenía ojos. En ese momento gritamos los cuatro y corrimos hasta llegar de nuevo al puente para cruzarlo sin mirar atrás. A la distancia, solo escuchábamos esa risa que ya no era tenue. Ahora eran carcajadas que resonaban en la oscuridad horriblemente. El puente se nos hacía eterno para salir de él. Y todavía cuando lo cruzamos, pudimos escuchar aquellos silbidos. Desde aquella madrugada, jamás volvimos a ir al otro pueblo cuando se hacía una fiesta que terminaba tarde. Posiblemente, la bruja seguía ahí esperándonos, intentando llevarse nuestras almas. Estás escuchando Oscuro Secreto. Vivo en Tlaxcala y me llamo Ignacio Pérez. Hoy les voy a contar una anécdota que me pasó en la juventud. Tenía 15 años cuando me salía con mis amigos a andar paseando por la tarde. Mis papás no me decían nada ni a ellos tampoco, así que nos la pasábamos de un lado para otro, bromeando y hablando sobre las muchachas del pueblo. Esto sucedió hace 3 décadas en la iglesia local. Caminábamos por el lugar cuando vimos al padre cerrar las puertas de la capilla y salir. Para que él no nos notara, corrimos detrás del edificio y vimos las puertas de la cripta como la promesa de una aventura jamás imaginada. El portal era de madera y tenía una gruesa cadena rematada con un enorme candado. Mis amigos y yo nos miramos como preguntándonos quién sabía abrir aquella cosa. Y cómo no, Saúl salió a solucionar las cosas. Quién sabe cómo, pero aprendió a abrir cerraduras. Las de antes no eran tan sofisticadas y lo único que se necesitaba era un alambre. Estuvo picándole al candado hasta que oímos un chasquido y el robusto objeto se abrió. Celebramos con vítores y abrimos el sitio. Pero nos recibió una bocanada de polvo y aire viciado. Tosimos y esperamos a que la nube polvosa se asentara. Una vez que se volvió fácil respirar, decidimos acercarnos. En ese lugar
Había unas escaleras de piedra que bajaban hacia la oscuridad y descendimos por ellas con cuidado. Abajo, la oscuridad era intensa, pero otro de mis amigos salvó la noche cuando sacó una pequeña linterna. Con ese artefacto pudimos observar una cámara amplia en la que se ubicaban varias estructuras parecidas a mesas. Nos aproximamos a la más cercana y descubrimos con sorpresa que tenía encima la escultura de un sacerdote. Ya sé qué son, dijo uno de mis amigos. Son las tumbas de los padres. Efectivamente, nos pusimos a ver las demás y en todas contemplamos las mismas características de un religioso. En total había 8 cajones, pero cuando fuimos a ver el último, nos sorprendió observar que la tapa estaba lisa. Uno de mis colegas sugirió que ahí es donde echarían al sacerdote que en esos momentos dirigía la iglesia y el escultor del pueblo tendría que ir a adornar la tapa con su rostro. Los demás consideramos que era una buena teoría. Entonces el de la lámpara propuso abrir el contenedor para ver cómo era por dentro y nos dispusimos a mover la pesada plancha de concreto. A pesar de que le pusimos toda nuestra fuerza, no pudimos levantarla más que algunos milímetros, algo insuficiente para retirarla. Con el aliento agitado determinamos que no se podía abrir y estuvimos a punto de darnos por vencidos, pero la curiosidad de los adolescentes es demasiado grande y puede sacar energía quién sabe de dónde. Volvimos a intentar retirar la tapa y en medio de un grito frenético conseguimos hacerla a un lado. Enseguida, con el haz de la linterna, vimos hacia adentro y el horror nos envolvió por completo. En el cajón se hallaba un cuerpo con características muy escalofriantes. Tenía la piel seca adherida al hueso. Las manos las llevaba encima del pecho, pero se le veían crispadas como si fueran garras. La cara también se le consumió y dejó a la vista unos dientes chuecos. Todavía se distinguía parte de su ropa y con ella supimos que había sido una mujer. No quitamos por completo la tapa, pues apenas pudimos moverla. Por eso solo veíamos hasta las caderas de la difunta. Nos fijamos más en su rostro y notamos algo muy anormal. En una clase escuchamos que los ojos de los fallecidos se consumen y los párpados caen hacia la cuenca. Sin embargo, aquel cuerpo lucía como si debajo de la piel todavía se hallaran los globos oculares intactos. Sí, la piel se veía seca y tiesa. No obstante, daba la impresión de que si se hidrataba esa parte de la cara, ésta recuperaría su vitalidad y nos miraría desde el fondo del ataúd. Por supuesto, no le echamos nada ni intentamos levantarle los párpados, aunque de hecho no habríamos podido, porque de repente oímos unas pisadas detrás de nosotros. Nos giramos de inmediato y nos topamos con el rostro del sacerdote, el cual nos miraba con una mueca torcida y una evidente decepción. De inmediato nos preguntó qué hacíamos ahí. No existía una respuesta correcta para salir bien librados. Le dijimos que andábamos explorando. Al darse cuenta del punto en el que estábamos, el hombre elevó una larga plegaria y nos pidió que nos hiciéramos a un lado. Luego, para sorpresa de todos, él solo jaló la tapa del contenedor y volvió a encerrar a la difunta. Enseguida nos pidió que saliéramos y afuera nos dijo: La curiosidad puede ser muy peligrosa. ¿Saben quién yace en ese sepulcro? Obviamente respondimos que no, y él nos lo contó. Según nos reveló, se trataba de una bruja, una mujer cruel que tuvo hijos para ofrecérselos al demonio, y cuando su vientre ya no pudo engendrar más, comenzó a robarse a los pequeños del pueblo. En sus manos desaparecieron más de 30 infantes. Cuando la gente la descubrió, la atrapó y la llevó ante la justicia, pero la noche en la que quedó encarcelada, desapareció. Y pronto se percataron de que andaba en su casa. Un antiguo sacerdote acompañó a la gente, la volvieron a agarrar y la metieron a la iglesia.
sitio del cual ya nunca pudo salir por obra y gracia de Dios. Estuvo 2 años enclaustrada, blasfemando y tratando de escapar, mas nunca pudo. Y una mañana apareció sin vida frente al altar. En la mano tenía un papel en el que aseguraba que iba a regresar. De acuerdo con el relato del sacerdote, el cuerpo de la bruja debía permanecer bajo la iglesia a como diera lugar. Podía ser verdad o no, pero el cura no se iba a arriesgar, de modo que nos castigó con varios padres nuestros y nos mandó a casa después de prometerle que no entraríamos a la cripta nunca más. En este mundo hay cosas que nada ni nadie puede explicar, pero que a veces se convierten en una oportunidad para quienes se atreven a enfrentarlas. Mi nombre es Gervasio Puentes. Nací en Oaxaca, pero mi familia va de un estado a otro, sobre todo a zonas rurales donde abundan las cuestiones místicas y todavía desconocidas. Nos dedicamos a la santería y viajamos curando a las personas con poder de las plantas y las oraciones. No tenemos una casa fija. Sin embargo, contamos con propiedades en varios lugares del país, pues aunque no cobramos una tarifa fija, cuando las personas recuperan la salud suelen ser generosas con nosotros. Mi familia está constituida por mi abuelo, mis papás, 4 tíos con sus respectivas familias y mis 3 hermanos. 2 de estos últimos también ya tienen a sus parejas y un par de niños. Nos movemos en un camión como de pasajeros, pero al llegar a nuestros destinos, nos movemos hacia diferentes sitios a fin de realizar nuestras labores. A todo el lugar al que llegamos, acude gente con malestares diversos. Algunos van porque tienen un viejo dolor en su espalda. Otros nos dicen que les salió una herida que no se cura con nada. Y también hay quienes sufren el acoso de enfermedades sin explicación. A cada persona la revisamos, la atendemos, la limpiamos con hierbas diversas y rezamos para que cualquier maleficio se aleje de sus cuerpos. Aunado a lo anterior, también realizamos una labor especial. Preguntamos si en el pueblo se han perdido niños o si en las noches la gente oye cosas extrañas sobre sus techos. Antes era más común que nos respondieran que sí, pero ahora cada vez es más raro. La razón por la cual preguntamos eso es porque además de curanderos, también cazamos brujas. Cabe señalar que nos referimos a los seres malignos que el mismísimo diablo puso sobre la tierra. Unas hijas deformes y de aspecto nauseabundo que honran a su padre causando el dolor más grande entre la humanidad. El de una inocente madre que pierde a su hijo o hija después de 9 largos meses de esperar su llegada. Las brujas son reales e intentamos acabar con ellas. A ciencia cierta, ni nuestros libros más viejos explican de dónde salieron, pero no hay duda de que las acompaña un poder maligno, pues duermen a las mujeres antes de quitarles a sus bebés y hacen que los hombres no escuchen nada. Ni siquiera el llanto aterrorizado de sus niños, esos a los que quieren con toda su alma. Anteriormente, mis familiares dedicaban una parte de su tiempo a velar los pueblos y a perseguir las sombras que surcaban el cielo durante la noche. En muchas ocasiones lograron acorralar a las brujas y luego les aplicaron toda la justicia para convertirlas en un montón de cenizas. Por desgracia, parte de aquel conocimiento se ha perdido. Los dibujos que quedan están viejos y desgastados, aunque eso sí, con las herramientas que existen hoy en día, es mucho más fácil darles su merecido. Con respecto a cómo son las brujas, ya se lo deben de imaginar. Parecen mujeres viejas pero están deformes, tienen rostros arrugados, con lunares abultados y cubiertos de vellos encrespados. El pelo les crece muy largo y es tan grueso como el de los puercos, así que no se pueden peinar. De estatura son pequeñas, miden entre 1 metro y 1,20 centímetros.
Tienen la piel pálida, pues no pueden salir al sol. Sus ojos son pequeños, similares a los de un topo. Sus manos son alargadas, huesudas y en los dedos llevan largas uñas negras. Por otro lado, cubren su cuerpo con harapos pestilentes que recogen en los basureros o se roban de las casas. Finalmente, no hablan, solo truenan la garganta como gallinas culecas y emiten tétricos chillidos para espantar a la gente. Según los relatos de mis antepasados, en varias ocasiones atraparon a las brujas vivas, pero en ese tiempo no había tanta tecnología para guardar aunque fuera un retrato. Además, son seres escurridizos que prefieren sacrificarse antes de terminar enjauladas, así que cuando no encuentran otra salida, ellas mismas terminan con su existencia. En la actualidad, la cantidad de brujas que nos reportan es baja. Las hemos perseguido principalmente en Oaxaca, Chiapas, Hidalgo, Guerrero y Veracruz, o sea, en zonas con mucha vegetación, montañas y cuevas. En mi caso, solo he visto sus cuerpos una vez que la persecución ha terminado, y puedo aportar un detalle escalofriante sobre eso. Se pudren muy rápido. En las últimas ocasiones intentamos tomarles fotos o grabarlas, pero la energía tan siniestra que las acompaña no permite que se capture su imagen como debe ser. Todas las fotografías salen borrosas, movidas o no se distingue lo que nuestros ojos ven. Al final, ¿saben qué es lo importante? Quitarlas del camino. Sé que mucha gente quisiera verlas o comprobar por sí misma que esas cosas existen, pero solo hay una manera, y es acompañando a alguien que se dedique a esto, cosa que a menudo les da mucho miedo. Aunado a eso, se necesita una mente fuerte, pues hay quienes no soportan enfrentarse cara a cara con un ser que rompe con todas las leyes de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, en esta ocasión, desde donde ando, les dejaré algunas recomendaciones para que jamás sea necesario que mi familia o yo vayamos a rescatarlos. La primera es que cuando nazcan sus hijos, bautícenlos de inmediato. No importa de qué religión seas, pero haga la ceremonia. En segundo lugar, cuando nazca un bebé, durante un mes, que haya alguien despierto por las noches y, si se puede, un familiar que no sean los padres, por si algo acecha, sí se pueda despertar. En tercer lugar, cubran las ventanas con cortinas rojas para que la bruja no se pueda asomar, o pongan espejos, ya que estos seres no se pueden ver a sí mismos. Cuídense mucho y atiendan esto último: el agua bendita. Los ajos o las tijeras abiertas lamentablemente no sirven de nada. Las brujas de ahora ya son diferentes. En la situación en que me encontraba, lo que yo pudiera decir era totalmente ignorado por todos en mi pueblo, allá en el estado de Hidalgo. Pero ahora que lo platico, ya no soy causa de risas y burlas como en su momento lo fue. Los vecinos de los pueblos aledaños y los de mi propia comunidad respaldan los hechos que pasaron, cosas aterradoras que fueron causa de que muchas familias vivieran pérdidas de sus seres amados. Mejor dicho, de recién nacidos o niños pequeñitos. Me llamo Alfonso y en mi juventud fui alcohólico. Por esta causa perdí empleos, amigos y hasta familia. Fue causa también de que terminara en situación de calle, lo cual es terrible, y debido a esto vagaba por las calles de mi pueblo pidiendo un poco de comida y caridad, cosa que cambió por lo que viví aquella noche. Debido a mi condición, me ofrecieron un trabajo en el panteón. Aunque estuviera ebrio, solo querían que alguien anduviera dando vueltas y ahuyentara a los fisgones. Como mencioné antes, llegué a ser el bufón del pueblo, y cuando decía algo solo causaba risa. Pero un día,
empecé a ver que pegaban anuncios de que se perdían niños, sobre todo recién nacidos. Para mis adentros decía que tal vez los mismos padres los daban en adopción por la pobreza que se vivía. Pero una noche, mientras estaba sentado en una banqueta, escuché cómo narraba una joven mujer su historia de terror a una vecina. Le contaban lo que había sucedido con su bebé de meses de nacida, y claro que se lo decía entre llantos. Pero las desapariciones no dejaban de pasar. Recuerdo aquella noche. Tenía hambre. Estuve juntando algo de comida para llevarme a la boca. Las monedas que me habían dado las gasté obviamente en alcohol para, según yo, calmar el frío de la madrugada y para estar lejos de la gente. Me refugié como lo había hecho en algunas ocasiones, en el lugar donde me sentía tranquilo para dormir, y era el camposanto. Ahí me aislaba de las risas de la gente. Pensaba en mi familia hasta quedarme dormido en cualquier tumba. Ya sea por el sueño que me daba de las horas de pensar o por la ayuda del alcohol, cumplía con mi cometido. Medio vigilar lo que podía ese lugar y después pasar la noche. Me quedé profundamente dormido, pero me despertaron unos pasos entre la hojarasca del panteón. Adormilado, levanté la cabeza por encima de la lápida pensando que era el velador que me daba un par de pesos por hacerle compañía. Pero no. Quien caminaba entre las tumbas, en medio de la oscuridad, era una mujer, o al menos eso me había parecido. Entonces me levanté para ver mejor, y solo alcancé a ver cómo se adentraba poco a poco hacia el fondo. Lo que vino a mi mente de momento no fue miedo, fue más que nada curiosidad. ¿Qué hacía una mujer ahí a esas horas? La seguí a cierta distancia. La mujer caminaba con habilidad como si supiera perfectamente el camino. Yo trataba de no pisar ramas secas o algo para no delatarme. Incluso pensé que iba en busca del velador, a lo mejor para una noche romántica. De momento, la mujer se paró en una tumba en la que colocó un morral que llevaba. No le podía ver la cara, porque llevaba puesto un rebozo que le cubría toda la cabeza. Traté de acercarme lo más que pude para ver qué hacía, con ayuda de la luz de la luna. De su morral, la mujer sacó un bulto que se veía que era algo pesado y lo puso en la tumba que le servía de mesa. Traté de fijarme lo mejor que pude y lo que vi ahí era un bebé. Pensé que estaba dormido porque no lloraba. Lo levantó y lo acercó con sus manos hasta su cara para olerlo. Después lo pasó por encima de su cabeza. Dijo algunas palabras que no entendí, y lo que hizo después me provocó arcadas de asco, que al final me hicieron volver el estómago. La mujer se acercó al pequeño y le dio un mordisco, llenándose la boca de líquido. Tuve que salir de allí caminando como pude porque las piernas se me aflojaron y parecía que me caía. A la mañana siguiente, solo esperé a que aclarara un poco y fui en búsqueda del velador para decirle lo que había visto. No podía quedarme callado. Cuando se lo dije al velador hizo lo mismo que todos. Se burló y me dijo que lo había imaginado a causa del alcohol, que eran visiones. Le dije que me acompañara y no quiso. Me dijo que mejor me fuera. Así que obedecí. Pero antes, fui al lugar donde vi a esa bruja. Y ahí en aquella tumba, había manchas oscuras de lo que pasó en la madrugada, un poco secas, pero si las tocabas con la mano, te manchabas a pesar de que ya estaban coaguladas. Con el paso del tiempo siguieron las pérdidas de pequeños en el pueblo, y lo peor de todo es que yo sabía a dónde iban a parar. Me di a la tarea de esperar a aquella bruja demoníaca, y en un par de ocasiones pude verla de nuevo. Fui con las autoridades y les dije todo lo que sabía, pero también se burlaron de mí y me amenazaron con encerrarme si seguía engañando a la gente. No hice caso y se me ocurrió algo. Si tenía suerte, podía demostrar que decía toda la verdad. Después de unas noches, la vi otra vez. Sabía lo que haría y en cuanto sacó al pequeñito y lo alzó para asestar una enorme mordida, hice ruido para ahuyentarla. Tomó al pequeño entre sus fauces y se metió rápido entre los árboles. Trepó, reptó, voló, no sé qué hizo, pero desapareció de ahí. Logré que no se llevara todo. Ahí en la tumba
dejó la manta en la que estaba envuelta la criatura, la cual tomé para llevársela a la policía. Ahí en la tumba, dejó la manta en la que estaba envuelta la criatura, la cual tomé para llevársela a la policía. Al principio me culparon y dijeron que tal vez era yo. La madre reconoció la manta y le dije lo que vi, y ella sí me creyó porque aseguró que, efectivamente, una mujer que no era del pueblo la durmió y salió caminando como si nada de su casa con el bebé en manos. Así que su esposo y unos oficiales se dieron a la tarea junto conmigo de esperar si volvía a pasar. Cuidamos a una joven que iba a dar a luz porque sería el blanco perfecto, y entonces ocurrió de nuevo. La bruja no se resistió al aroma del recién nacido. Así es como la pudimos atrapar, aunque no estamos seguros de que haya sido la única bruja del pueblo. Sé que algún día, en el momento menos esperado, llegará otra para alimentarse de los pequeños de mi pueblo. Mi nombre es José Tinoco y tengo 34 años, y siempre que puedo me voy aunque sea a algún destino local o nacional. Antes, hacía algunos viajes en solitario y les contaré lo que me sucedió en una carretera de Yucatán. Tenía una camioneta pequeña. Cuando llegué a Yucatán anduve pensando, comí en los mercados y me hospedé en hostales muy económicos durante la noche. Una tarde me contaron sobre una playa tranquila y pensé que sería genial ir a ver el mar, así que agarré mi camioneta y me fui hacia el sitio. Cuando llegué, en efecto, era un sitio precioso. La noche además estaba hermosa, no hacía mucho viento, el mar se notaba tranquilo, las olas se movían con un ritmo hermoso, como si bailaran. Estaban otras personas en la playa pero bastante lejos, así que no me preocupó y decidí disfrutar del momento. Estuve un buen rato ahí, con mis pensamientos, una corona y un sándwich. Después, cerca de las 10 de la noche, decidí levantarme, volver a mi vehículo y retornar al hostal. Para hacerlo necesitaba moverme por una carretera de terracería que estaba bordeada por árboles y unas pequeñas colinas. No me fijé mucho en ese paisaje, pues con la oscuridad casi no se veía nada y ya tenía algo de sueño. Estaba concentrado en mi camino cuando algo se oyó sobre el techo de la camioneta. Fue un impacto seco, como si algo hubiera caído encima. También resultó tan repentino que no se me ocurrió otra cosa más que frenar de golpe y ante mis ojos pasó una figura redondeada de color negro. Aquella cosa fue a rebotar 2 o 3 veces sobre el asfalto y se quedó tendida en el suelo. De inmediato me bajé a revisar y me acerqué al montículo oscuro con cautela. Al aproximarme, pude notar unos pies que salían por debajo de una maraña extraña. De repente me parecía que era pelo, aunque enseguida daba la impresión de ser un grueso plumaje alborotado. Cada que parpadeaba su aspecto cambiaba. Los pies que mencioné parecían humanos. Más arriba no se le veían las piernas ni la cintura, tampoco el estómago ni el pecho. Todo estaba debajo de eso que no podía determinar si era pelo o plumas. Lo único que puedo afirmar es que esa capa era de un color negro intenso. Al igual que sus pies, las manos también le sobresalían y un poco la cabeza. Los dedos que tenía eran largos y estaban un poco torcidos, como los de algunas personas cuando tienen artritis. Sus uñas eran largas, descuidadas e iban llenas de mugre. La cabeza, por su parte, no se le veía bien y tuve que moverla con el pie. Tras eso, el pánico me causó unas fuertes ganas de vomitar. Confirmé que esa criatura no era humana, pues las plumas o el pelaje le salía desde la mitad del cráneo hacia atrás y de esa zona hacia adelante poseía unos mechones de cabello tieso. Los ojos eran pequeños y en ese momento estaban cerrados, pues al parecer la brusca caída le causó un desmayo. Observé sus características y sentí todavía más miedo. Contaba con una nariz abultada, como de cerdo, la cual se movía cada que respiraba. Tenía los labios abiertos y dejaba ver sus dientes, los cuales eran puntiagudos y estaban muy sucios. Ya no me quise acercar, pero no tuve la más mínima duda de que su aliento debía ser nauseabundo y putrefacto.
Por último, tanto en manos como en pies y cara, mostraba numerosos lunares de color café. Me encontraba aterrorizado por lo que veía. Sin embargo, caí en cuenta de que ese ser no debía estar ahí. En ningún libro de biología se describía su existencia. Solo un ejemplar podría documentarlo, pero no era científico, sino literario. Un tomo de mitos y leyendas rurales. Imaginé el libro y visualicé en el índice la palabra bruja. Tras darle un posible nombre a la entidad, caminé despacio hacia atrás y me dispuse a subir a mi vehículo para marcharme. Por desgracia, en ese instante la bruja abrió los ojos y extendió un brazo que se cerró sobre mi tobillo. Un chillido salió de mi garganta. Por un instante creí que todo había terminado para mí, pero mi cuerpo actuó rápido y le asesté una patada en la cabeza a la criatura. En cuanto me soltó, corrí a mi camioneta, me metí y encendí el motor. Debo confesar que estaba temblando, pero maniobré para pasar a un lado de la criatura y me fui hacia mi hostal lo más rápido que pude. Al llegar al sitio, me estacioné y me metí corriendo a la recepción. La muchacha que atendía me preguntó si me pasaba algo y yo, con recelo, le dije que tuve un pequeño inconveniente en la carretera. Con el ceño fruncido me dio la llave de mi habitación y me consultó si necesitaba ayuda o un médico, pero le dije que no. Caminé deprisa hacia el cuarto y me metí. Hasta que le puse seguro a la puerta pude respirar. Esa noche no comí, sentía tanto miedo. Peor aún, cuando me bañé me di cuenta de que ahí donde la bruja me agarró el pie, tenía una marca morada en la que se distinguían sus dedos huesudos. Me apliqué agua caliente y una pomada que llevaba. Al paso de los días pensé que se me quitaría, pero ¿saben qué ocurrió? Pues que ya pasaron 10 años y la mancha permanece. Se ha difuminado un poco, pero todavía se notan las huellas de 5 dedos encima de mi tobillo. 5 dedos huesudos y largos. Me he puesto de todo y hasta fui al médico. A la única conclusión que he llegado es que lo mejor se quitará con el paso de los años. De momento, ahí en mi pie, llevo la huella de una bruja, una criatura con plumas y nariz de puerco. No es fácil perseguir algo que se supone que no existe, pero mi familia se ha dedicado a esto desde hace muchas generaciones. Me dicen Chano, y en la actualidad tengo 47 años. Soy curandero, y también me dedico a cazar brujas. Normalmente la gente piensa que las brujas solo están en las sierras o en los pueblos lejanos, pero no es así. Mi gente y yo las perseguimos en plena ciudad. Nada más y nada menos que en el corazón de la capital del país, en Iztapalapa. Donde más hemos cazado brujas es en el Cerro de la Estrella. Es el lugar en el que termina la famosa representación de la crucifixión de Cristo cada año. No sabemos por qué acuden ahí esas criaturas, pues ellas no se comunican con nosotros. Por mucho tiempo lo hemos reflexionado y pensamos que es una forma de blasfemar contra Dios. O sea, acuden a hacer sus porquerías en un sitio considerado santo. Bueno, todo esto de los curanderos y la cacería de brujas inició con mi tatarabuela. Ella se dio cuenta de que tenía dones para sanar malestares físicos y los usó en favor de la gente. Daba limpias, fabricaba amuletos y preparaba menjurjes que curaban desde un dolor de estómago hasta el mal de ojo. Cuando se casó mi tatarabuelo, él fue aprendiendo lo que hacía su esposa. Aunque no pudiera detectar con sus manos o sus ojos lo que aquejaba a los pacientes, sí podía ir por hierbas o materiales necesarios para devolverles la salud. Al tener hijos, les enseñaron y varios heredaron el don de mi abuela. Así que la familia de curanderos creció. Mis bisabuelos y abuelos fueron participantes de las labores que realizaban en el hogar. Y después también empezó mi papá. Mi bisabuelo fue el que se percató de que muchas cosas que afectaban a quienes iban a visitarnos eran causadas por seres malignos y pronto se dieron cuenta de que eran brujas, pero no como ellos.
Se trataba de criaturas deformes y salvajes que se ocultaban en la oscuridad y se alimentaban de la vitalidad de la población, sin importar si eran jóvenes o adultos, mujeres u hombres. Esas brujas eran las verdaderas y hasta el día de hoy actúan con instintos tan espantosos. Por consiguiente, decidieron empezar a cazarlas. En primera instancia notaron que iban mucho al Cerro de la Estrella. Lo descubrieron cuando empezaron a preguntarle a la gente si antes de sentirse mal vieron algo raro, y muchos coincidieron en que observaron luces en dicha montaña. De ese modo, mi bisabuelo fue al cerro con una escopeta y 2 cajones, y vio entre el monte a un ser que parecía un pájaro muy grande, pero tenía cabeza de persona. Luego apretó el gatillo sin misericordia una y otra vez. Cuando fue a mirar, lo que encontró fue algo espantoso. La dichosa bruja tenía un cuerpo con características humanas, pero las piernas las tenía torcidas, los brazos muy largos y una enorme joroba. Llevaba encima algo que no parecía normal, un abrigo grueso de plumas negras finamente tejidas, y esa prenda le daba la impresión de que era un ave. Tenía un cuello más largo de lo normal, y encima una cabeza pequeña plagada de pelos encrespados. El rostro era semejante a un ser humano, pero con proporciones desagradables. Poseía ojos pequeños, una nariz chata, mejillas hundidas y labios gruesos con manchas oscuras, similares a lunares. Ahí donde cayó la criatura, el hombre le aventó un cerillo y la miró consumirse. Se prendió de un modo insólito, como si en lugar de ser carne se tratara de un fragmento de madera vieja. Prendió de inmediato y cuando el fuego se acabó, solo quedaron unos pequeños huesos. Al principio mi bisabuelo contempló la posibilidad de llevarse aquellos fragmentos, pero cuando intentó echarlos con un palo en la bolsa, se desmoronaron por completo. De las brujas con el fuego no queda nada, pero quién sabe por qué es así. Pensamos que se debe a su naturaleza, una magia oscura y maligna que resulta inentendible para los seres humanos. Esos seres tienen sus propias reglas, se alimentan con energía, pero por alguna razón a veces se llevan a los bebés o hacen que la gente se pierda para extraerle la mayor cantidad de líquido rojo que corre dentro de sus venas. Si sobreviven, dichos afortunados quedan enfermos, pero casi siempre los encuentran en un barranco, con moretones y mordidas espantosas. Poco a poco, y con el avance de la tecnología, nuestras herramientas para efectuar esa tarea se ha hecho más fácil, pero las brujas no paran de salir. Hemos intentado atraparlas y liberarlas a ver si podemos encontrar su origen, pero si las metemos en una jaula, para el otro día ya no hay nada. Se preguntarán por qué no les tomamos videos o fotos. En primera, porque de noche no se ven más que sombras y de día ya no están. Hay un dicho que reza: una verdadera bruja es capaz de pasar por el ojo de una aguja. A lo mejor es verdad, y por eso las pocas que hemos agarrado antes del amanecer se van. Personalmente he participado en la cacería de más de 20 brujas desde que empecé a desempeñarme como curandero. A todas les he echado fuego para que dejen de hacer sus maleficios, y con eso mucha gente se ha visto librada de ellas. No sé cuánto tiempo Dios me permita seguir desempeñando esta labor, pero hasta que me sea posible lo haré, porque esas bestias no deberían de estar aquí si solo causan daño. Por supuesto, mis hijos también van a continuar con este legado, pues mi hija mayor heredó los dones de la familia, y mis otros 2 muchachos ya se preparan para reconocer y seguir enfrentando a las brujas, las que, como digo, son las de verdad, no esas señoras que invocan al demonio, sino las del Cerro de la Estrella y de otros lugares rurales parecidos. Ellas son un enemigo al que, se los prometo, intentamos mantener a raya. Me llamo Mariana y vivo en el Estado de México. Hoy les quiero contar sobre mi vecina Juanita. Ella era una mujer bajita, que no medía más de 1 metro con 40 centímetros.
En la colonia la conocíamos desde hace muchísimos años, pues fue de las primeras que llegó a la zona. Cuando ocurrieron las cosas que les voy a relatar, tenía como 70 años, así que era la abuelita de la cuadra. De acuerdo con lo que contó, su esposo falleció mucho tiempo antes y al quedar viuda ya no quiso saber más del matrimonio, de modo que era viuda y permanecía soltera. En ningún momento mencionó que tuviera hijos, ni tampoco cercanía con sus familiares. Así pues, doña Juanita siempre andaba sola, pero como le hablaba a todo mundo, no lo parecía. Para todos era una señora amable, risueña y cariñosa. A los niños les daba dulces, a los mayores les preguntaba cómo andaban y si había algo con lo que pudiera ayudar. Lo hacía sin dudar. Muchos infantes le decían tía Juanita y varios adultos la consideraban como una abuela adoptiva. Por otro lado, su domicilio era pequeño, una vivienda de una planta con la fachada rústica. Enfrente tenía muchas plantas que cuidaba con veneración y siempre estaban floreando. Que supiéramos, no tenía mascotas, pero solía dejar maíz en el jardín para que acudieran las aves a comer. O sea, en todo sentido actuaba como una buena mujer. Un día, de repente, ya no la vimos. Como siempre, pensábamos que se encontraba ocupada o que le había surgido algún trabajo por el cual andaba desaparecida. Sin embargo, al paso de los días sin tener información sobre Juanita, la comunidad se empezó a inquietar y finalmente fuimos a su casa. Tocamos varias veces sin que nos respondieran y al final nos marchamos. Entonces, un día, oímos que iba un carro voceando, de esos que se dedican a distribuir periódico local. Decía: agarraron a la bruja de la colonia. Ya está detenida. Andaba robando en el panteón. Me acerqué a comprar un ejemplar y vaya sorpresa. En la primera página estaba plasmada la fotografía de doña Juanita con las manos esposadas. Leí la noticia y decía que la atraparon en un panteón cercano mientras abría una tumba vieja y sacaba los restos del difunto. En ese cementerio saquearon otras tumbas y se encontraba en alerta. De inmediato llamaron a las autoridades y empezó una investigación en la que se confirmó que varios de los sepulcros vandalizados fueron obra de Juanita. Después de eso, siguió lo más complicado: sacarle a la señora la razón por la cual robaba osamentas humanas. Al principio la mujer se negó a hablar, pero cuando vio a los agentes dispuestos a procesarla sin más, soltó la sopa. Se dedicaba a la brujería. Era una hechicera y con orgullo aseguró que de las buenas. En un posible ataque de pánico, les propuso a los policías hacer los trabajos a cambio de que la dejaran ir, pero todos se negaron. Por consiguiente, Juanita debe de seguir recluida hasta determinar su condena, y para ello también sería necesario realizar un cateo en su casa, sitio en el que las autoridades sospechaban que hallarían más huesos. Un par de días más tarde, llegaron varias patrullas a la casa de Juanita y abrieron su puerta con un mazo. Desde lejos vimos cómo entraban los policías y al cabo de unas horas observamos que salían para que los peritos se hicieran cargo. Un rato más adelante, empezaron a verse los hombres vestidos de blanco con cosas espantosas entre las manos. Unos llevaban huesos largos, como de fémures, enredados en listones rojos y negros. Otros cargaban cráneos, en los que destacaba una corona de clavos o piedras metidas en las cuencas de los ojos. También extrajeron frascos llenos de un líquido rojizo, en el que se veía que faltaban elementos desconocidos. A uno de los encargados, por accidente, se le cayó un contenedor y al romperse, dejó a la vista los cuerpos de varias serpientes y la fotografía de un hombre. Traté de ver quién era, pero no me resultó familiar. Así que la señora hacía trabajos para gente de otros lugares. Una vez que vaciaron su casa, los agentes pusieron unas cintas amarillas alrededor. Frente a la puerta estuvo una patrulla durante un par de días y luego la casa quedó olvidada. Ahí fue donde los vecinos empezamos a acercarnos hasta entrar.
La casa no lucía extraña, pero en el fondo había un cuarto con una puerta pintada de negro. Estaba abierta y cuando me asomé, me sorprendió ver que tenía la pared llena de pentagramas y símbolos extraños. Ahí ya no quedaban objetos, pero se veía que en casi todo el piso se quemaron cosas y se prendieron veladoras. De inmediato percibí un ambiente pesado, como si el cuarto absorbiera el oxígeno disponible, y eso dificultaba la respiración. Salí del sitio y pensé en Juanita. No era cualquier bruja, sino de las malas, de las que hacen cochinadas grandes. ¿Cómo pudo fingir ser una dulce anciana y engañarnos por tanto tiempo? Jamás se nos hubiera ocurrido que se dedicaba a cosas tan horribles. Pasaron los días. Los vecinos saquearon la casa de Juanita y poco a poco se nos fue olvidando el asunto. Sin embargo, una mañana, en las noticias de la televisión salió una nota sobre ella. Decían que acababa de recibir 30 años de prisión por comercialización ilegal de fragmentos humanos y por actividades inmorales. Cuando la presentadora expuso las cosas que hizo, al robo de los huesos se le añadió la adquisición de fetos, la utilización de animales para sus rituales y el daño causado a otras personas. Algunas de ellas identificadas por medio de las fotografías que iban dentro de los frascos. Al final la señora quedó en la cárcel y nosotros nos asombramos tanto por no imaginar qué clase de vecina teníamos. Era mala, una bruja muy mala. No olvides compartirme con todos tus amigos, así la familia crece. Me llamo Marcela y vivo en el estado de Guanajuato desde que falleció mi madre. Rento una pequeña casa que en ocasiones se me hace muy grande. Tiene el suficiente espacio para un acompañante, pero después de los acontecimientos que viví, ahora prefiero estar sola y no enfrentar situaciones inexplicables que deriven de una invitación de un ser querido. Tengo una tía, si es que aún sigue viva. Es la hermana mayor de mi madre. Ella residía en el Estado de México. Nos saludábamos de vez en cuando porque no era muy cercana a mi madre. Cuando le preguntaba por ella, mi madre decía que siempre fue muy rara y no le gustaban sus ideas. Y cuando mamá se casó se alejaron todavía más. Solo se saludaban por teléfono. La vi pocas veces en casa de la abuela. Me trataba bien y por eso no entendía a qué se refería mi madre con rara. Por eso aquella mañana de domingo se me hizo raro que me marcara. Me saludó y escuché su voz algo triste. Le pregunté cuál era la razón. Entonces me dijo que se había separado de su esposo días atrás y estaba triste por eso, que necesitaba alejarse de todo por un tiempo. Se quería despedir de mí porque no sabía todavía a dónde se iba. Ella nunca tuvo hijos y tampoco nunca supimos el motivo, pero me sentí mal por lo que me platicaba. Entonces se me ocurrió una solución de la que hoy me arrepiento como no tienen alguna idea. Le pedí que pasara un tiempo conmigo para recuperarse un poco del dolor que estaba pasando. Incrédula me dijo que sí estaba segura, y se lo confirmé. Me agradeció el gesto aceptando mi propuesta, y nos pusimos de acuerdo para el día de su llegada. Dispuse una habitación para mi tía, y no niego que estaba contenta de recibir una visita. Ingenua de imaginar que con esto se complicaría mi vida por completo. Sonó el timbre. Era la tía que había llegado. Abrí rápidamente pues no quería hacerla esperar. En medio de la puerta estaba parada junto a dos pequeñas maletas de color verde. La observé detenidamente, sin darme cuenta que groseramente la dejé ahí parada. Pero es que me sorprendió mucho verla así. Mi tía, a pesar de ser mayor a mi madre, se veía muy conservada, juvenil y delgada. Era una mujer muy atractiva, por eso me tomó por sorpresa. No terminaba de entender el motivo de su separación. Me sonrió. Me disculpé y la hice pasar mostrándole la que sería su casa hasta que ella lo dispusiera. Se puso contenta y me dio un abrazo, el cual sentí muy frío. Su temperatura no era normal. Era como si me hubiera abrazado un témpano de hielo. Pensé que tal vez era por el viaje. Transcurrieron los días y las cosas raras comenzaron. Notaba ciertas actitudes en mi tía.
por ejemplo, me pedía no entrar a limpiar su habitación. Al principio pensé que por atención a mí, pero después colocó un candado en la puerta. Me dijo que eran manías de vieja, pero no era una vieja como ella decía. A pesar de sus más de 50 años, parecía de 30 y tantos. Salía a comprar cosas al mercado y las guardaba en su habitación, pero no eran cosas personales como es normal. Eran plantas secas y más cosas que estaban en paquetes perfectamente envueltos que impedían ver de qué se trataba. Según ella, eran para sus remedios y tés. Cuando regresaba de trabajar en ocasiones la casa estaba llena de un olor asqueroso. Decía que se le había quemado una infusión o cualquier pretexto. Un día, una vecina me dijo que salía un olor muy feo de mi casa y que qué era lo que yo estaba haciendo. No supe qué contestarle, pero no fue la única vez que me hicieron comentarios de esa clase. Esto siguió ocurriendo. No quería incomodarla, pero necesitaba saber qué hacía. Un día, sin decirle nada a mi tía, salí y le dije que regresaría tarde. No tenía que ir al trabajo, pero observaría con mis propios ojos lo que los vecinos decían. Y en efecto, me quedé un rato con una de mis vecinas y vi que de mi casa salía un humo extraño acompañado de un olor nauseabundo. Entonces me decidí que cuando ella no estuviera, me asomaría a la habitación para ver qué guardaba ahí. Se dio la oportunidad y me llevé la sorpresa de mi vida. Fingí que salía y regresé cuando ella no se dio cuenta. Dejó por error la puerta abierta y lo que vi dentro de la habitación hizo que mi mundo cambiara en instantes. Estaba lleno de figuras diabólicas y frascos con cosas dentro que se veían asquerosas. Animales muertos nadando en líquidos viscosos, partes del cuerpo, lenguas, ojos, dedos y demás. La ventana estaba tapada con una bolsa negra de plástico y lo peor de todo, en medio de la recámara estaba parada mi tía sin prenda alguna, pero no parecía ella. Estaba esquelética con el pelo casi blanco enmarañado. Su reflejo en el espejo que miraba era horrible. Su cara estaba hundida con los ojos inyectados de color rojo, el mismo que tenían sus labios arrugados y secos. Esa pequeña escena me dejó impactada. Estaba masticando un animal vivo. Un sapo para ser exacta. No pude más y salí corriendo dando un portazo. Y más porque ella, a través de ese espejo, miró fijamente en mi dirección. Supo que la vi. Toqué sin parar a la puerta de mi vecina. Le pedí su baño y entré a devolver el estómago. Fue una impresión tan grande la que me llevé. No lo imaginé. Ahora entendía muchas cosas que decía mi madre y el motivo por el cual se había separado de mi tía. Y también los motivos de su divorcio. Pobre hombre, tuvo que soportar todo aquello. Al día siguiente regresé acompañada de unas vecinas a mi casa. No me atrevía a ir sola, y para sorpresa de todas, la tía ya no estaba ahí. Había sacado todas sus cosas, solo quedaba ese olor horrible que todavía en ocasiones llega a mi nariz por el recuerdo. Tuve que mandar a bendecir mi casa y hacerle una limpia. Encontré una carta en la mesa de noche donde me decía que ella no quería que la viera así, pero era una bruja, y ese era el precio que pagó por su juventud. Me sentía agotado del viaje que había tenido horas antes. Descargar la mercancía fue más tardado porque mi compadre se había enfermado y tuve que hacerlo solo esta vez. También nos turnábamos para manejar, pero no pudo. Solo pensaba en llegar a casa a descansar. La carretera estaba tranquila, por lo menos no me estresaría de ir en medio del tráfico, como en el que otras ocasiones nos habían tocado a mi compadre y a mí. El tiempo avanzaba lento y la noche me alcanzaba. Tenía que hacer una pausa en el camino aprovechando esa tranquilidad. El sitio más cercano aún estaba a 1 kilómetro y yo necesitaba con urgencia ir al baño. Por más que quisiera aguantar, ya no podía esperar tanto, así que sin pensarlo mucho, me orillé para estacionar mi camión y bajar deprisa. El agua que había tomado y el café para mantenerme despierto ya amenazaban con hacer de las suyas si tardaba más.
Miré a ambos lados por si no estaba algún vecino del lugar que me tomara por sorpresa, pero afortunadamente no había nadie. Mientras yo estaba parado detrás de un árbol haciendo lo mío, escuché sonidos pero no le di importancia. Pensé que se trataba de un perro u otro animal, así que me di prisa porque comencé a sentir frío, pero el clima cambió en un instante. La temperatura había sido cálida hasta que bajé del camión, pero el ambiente ya era otro. Me sentía incómodo de estar ahí y el frío continuaba, pero sucedió algo extraño. Seguí manejando y me parecía que el frío incrementaba. La oscuridad ya estaba en su totalidad y me sentía solo en medio de la nada. Me puse la chamarra que siempre llevaba conmigo y que hasta momentos antes no necesitaba. Busqué mi termo de café para ver si aún tenía un poco para beber, y es que ese frío no era normal. Además era una zona cálida. Algo sin duda estaba pasando en ese sitio. Tomé unos cuantos sorbos de café y avancé para salir de ese lugar que me daba mala espina. Veía la carretera, pero algo me decía que no estaba bien. A pesar de ser la misma carretera, la misma oscuridad, las mismas líneas en el asfalto, mi intuición me avisaba que estaba en peligro, pero no sabía de dónde o por qué. Eso no justificaba el cambio de clima. Tal parecía que eran dos lugares completamente diferentes a los que ya de costumbre pasaba durante las madrugadas. Delante, de la nada, delante de mí comenzó a formarse una bruma. Lentamente comenzó a expandirse como si quisiera cubrirme la visibilidad. Sentí temor y le pedí al cielo que se mantuviera así y no oscureciera más, o dejaría de ver por dónde iba manejando y podría sufrir un accidente. Es claro que debido a esto se me olvidó el cansancio que sentía. Debía poner ahora más que nunca atención en la carretera. Me pegaba al volante sabiendo que no podía distraerme y mi vida dependía de ello. Pero aún me esperaba algo terrible y espantoso. Arriba del camión comencé a escuchar ciertos sonidos como cuando un ave camina en el techo, aleteos que sonaban raros y un zumbido que no había escuchado antes, cosa que puedo explicar como cuando pasa algo a gran velocidad. No sabía si acelerar o no, y es que la bruma que había en el camino no me permitía ya ver bien. Los sonidos iban y venían, sentía un escalofrío recorrer mi espalda. Y de un momento a otro, solo hubo silencio. Continué avanzando, pero el cuerpo se me erizó cuando la distancia, y mientras seguía acercándome a ese humo, sentí que todo el cuerpo se me paralizó. Y es que cuando entré a la bruma, se comenzó a asomar una figura que al principio no podía distinguir con claridad. Se iba acercando poco a poco. Creí que era una lechuza que venía a mi encuentro, pero conforme se acercaba, lo que mis ojos vieron fue algo completamente diferente. Era un ser que tenía un cuerpo como de una gallina, pero sus alas no correspondían a eso. Eran como de murciélago, negras y sin plumas. Sus patas eran como de un simio con garras, entre humanas y de animal. Su cabeza era humanoide y calva de color entre gris y amarillo verdoso. No tenía nariz, solo 2 hoyos, y por ojos, 2 enormes bolas de color blanco. La cosa que fuera, cada vez se acercaba más y entonces pude ver que su boca era similar a la nuestra, pero de ella sobresalía una dentadura similar a la de los tiburones. Era en verdad grotesca. Sin darme tiempo a nada, se vino a gran velocidad hacia el parabrisas. Pensé que se estrellaría en el camión, pero levantó el vuelo, dejando el zumbido que escuché antes de ver a ese engendro del demonio. No lo puedo negar. Tuve que frenar porque no me sentí capaz de seguir adelante. Tenía que hacer una pausa para recuperarme de la impresión. Aquella bruma iba desapareciendo lentamente, pero no el frío. Ahora lo sentía calar mis huesos. Permanecí un momento así. No salía del miedo y no me explicaba qué había pasado. Recosté mi cabeza en el volante unos instantes y lo que sentí después hizo que perdiera el sentido, hasta que me encontraron casi inconsciente en la carretera varias horas después y me llevaron a un hospital. Y es que sentí una mano helada en mi hombro que traspasó con su frío todo mi ser, acompañada de una carcajada que me hizo estremecer de terror. Era como si el mismo diablo se riera a mi espalda. Aún hoy me pregunto qué sería eso que vi aquella noche en la carretera y que casi me causa un terrible accidente.
Pienso que ese ser infernal tal vez era una bruja, y si no lo era, prefiero engañarme creyéndolo. Nací en 1975 a las afueras de Veracruz. Ahí mi padre se casó con mi mamá y le hizo su casa. Vivíamos en una zona rural llamada San Jacinto, la cual estaba constituida por una que otra vivienda esparcida entre los campos y las huertas. Cuando mis padres se casaron y se fueron a vivir juntos, no tenían pretensiones mayores. No querían una mansión, grandes terrenos ni amasar una fortuna. Solo deseaban estar juntos y formar una familia. Aquí no hay que explicar qué pasó, pero el caso es que pronto mi mamá quedó embarazada. Los primeros meses fueron normales, como si nada. Por el cuarto mes mi madre experimentó los efectos de estar esperando a un hijo o una hija. Al llegar a los 7 meses todo volvió a la normalidad en su organismo, pero empezó lo feo alrededor. Para empezar, de una noche a la otra, comenzó a tener pesadillas sobre una criatura que la observaba a través de la ventana. Nunca podía ver con claridad qué o quién era, solo percibía una silueta redondeada que se sacudía con suavidad. Cada que despertaba, se ponía a reflexionar sobre sus sueños, y siempre llegaba a la conclusión de que se trataba de algo similar a un pájaro de gran tamaño. Fueron 2 meses en las que las pesadillas no le dieron ningún respiro, pero al final el tiempo pasó y la naturaleza hizo lo suyo. El parto se hizo sin previo aviso, pero estaba en un rango normal. Tras llegar al mundo, el horror comenzó. Mis noches no conocían la calma. El llanto arrancaba antes de las 8 y no se iba hasta que llegaba el alba. A pesar de eso, a mis papás les caía un sueño intenso, el cual no podían ahuyentar para hacerse cargo de mi desesperación. Por mera coincidencia, mi papá le platicó lo que estaba sucediendo a su mamá, y ella le imploró que tuviera cuidado, pues eso sonaba a que una bruja nos andaba rondando. Mis padres se sentían modernos para su época y no creían en esas cosas. Sin embargo, la idea se le quedó grabada en la mente a mi papá, y la posibilidad de que si fuera cierto, lo ayudó a despertarse en las próximas noches. En una de esas, cuando abrió los ojos, vio que detrás de la ventana se hallaba una silueta extraña. Medio dormido y medio despierto, consideró que ahí parada estaba una anciana. No obstante, sus características eran muy desagradables, pues parecía que estaba deforme de la cara. Para despertarse se talló los ojos y en esos breves instantes la presencia desapareció. En cuanto se fue, yo me callé y me quedé dormida. Esa fue la señal definitiva, con la cual mi padre entendió que sí, que una bruja me acechaba. Él sabía que esos seres eran demoníacos y que se llevaban a los bebés para comérselos o para ofrecérselos al diablo durante sus rituales, de modo que puso manos a la obra. Consiguió un arma a la que le puso proyectiles limpiados con agua bendita. También colocó espejos en las ventanas, detrás de la puerta y en la cabecera de la cama. Además, cuando llegaba del trabajo se iba a dormir de inmediato. Optó por pasar las noches en vela, a fin de que la criatura que se acercara cuando caía la oscuridad no la tuviera fácil. Al paso de las noches, mi papá oyó el aleteo de un pájaro enorme que se paraba en el techo de la vivienda y se ponía a rasguñar. Con asombro confirmó que en cuanto se oían esos ruidos, yo me ponía a llorar y mi mamá se veía presa de una somnolencia incontrolable. Incluso su esposo la sacudía por el hombro o le tocaba la cara, pero ella no era capaz de abrir los ojos. En esos momentos, conmigo llorando a un lado, mi papá no comprendía la lógica de la situación. Entonces él se ponía a decir majaderías en voz alta y picaba el techo con un palo hasta que el ave se iba. Todavía después él no dormía, pero mi mamá ya podía despertarse y atenderme.
Dadas las circunstancias y la intensa batalla que libraba el hombre que me engendró, su salud y su energía comenzó a verse afectada, pero también se le ocurrió hablar con una anciana que sabía muchas cosas. Ella le dijo que las brujas no dan tregua y tampoco saben perder, pero que es muy fácil proteger a los niños, pues lo único que se necesita para que dejen de molestarlos es bautizarlos. En aquel entonces el cura no permanecía en la iglesia, sino que acudía todos los domingos para celebrar la misa. Era viernes, cuando mi padre decidió bautizarme y durante 2 noches tendría que ser fuerte. En la velada del viernes, las cosas marcharon más o menos normales. Ahuyentó al ave y el resto de las horas fluyeron con tranquilidad. Para el sábado, la cuestión se agudizó. Mi papá ya estaba cansado y un intenso sueño lo empezó a dominar. Sin embargo, la fortaleza de su alma le permitió levantarse, salir de la casa y ver por fin a la criatura que tanto problema le había causado. Era un ser redondeado, pero ese volumen se lo daba un grueso plumaje o un pelo espeso. Mi papá no pudo ver bien por la oscuridad. Desde lejos notó parte de su perfil y le pareció que sí era un pájaro, pero de repente se movió y dejó a la vista 2 extremidades que sin duda eran manos con características humanas. Sin perder tiempo, mi padre le apuntó con su herramienta y antes de que se fuera, le metió un poderoso proyectil que lo obligó a retorcerse y luego cayó bruscamente sobre el suelo. En cuanto esto ocurrió, mi papá fue a ver si todo estaba terminado y se llevó una enorme sorpresa, pues del cuerpo de la cosa esa empezó a emanar un humo pestilente y poco a poco se fue encogiendo hasta que solo quedó un ser marchito, consumido y de aspecto repugnante que lanzaba tenues chillidos parecidos al llanto de una mujer. Lo estuvo cuidando toda la noche y al día siguiente ahí seguía, pero le causaba un repudio tan grande que mejor le echó combustible y le acercó un cerillo. ¿Qué tal? ¿Te gustaron las historias de